poco de emoción, un poco de suspenso, pero no se preocupen que está todo perfectamente calculado. Estamos iniciando el episodio número 16 de la temporada 5 de Totem Live y estamos transmitiendo, como ustedes ya saben, completamente en vivo aquí desde los estudios centrales de Totem Branding en la ciudad capital del Reino de España, en Madrid. Por suerte ya no llueve y hoy salió el sol, metafórica y literalmente. Hoy recuperamos una conversación con una de las primeras entrevistadas en Totem Live allá por marzo, abril del 2020. Una mujer que se reinventa tanto, tan profunda y admirablemente que en 5 años pueden pasar más cosas que lo que ha pasado con la inteligencia artificial o con la geopolítica. Connie Ansaldi siempre es una persona que, además de generarme mucha admiración y mucho cariño, nunca me deja igual que cuando la encontré. Siempre me genera una nueva mirada, un nuevo pensamiento, una nueva reflexión, pero sobre todo siempre me inspira a la acción. Pero claro, yo tengo la suerte de verla y escucharla a menudo, pero ustedes no. Así que, damas y caballeros, un fuerte aplauso para nuestra queridísima, admiradísima, y ahora verán por qué, energizadísima Connie Ansaldi. A ver, Connie, te subo. ¡Hola! ¡Ay, qué linda presentación! Lo hemos conseguido, estamos aquí saliendo completamente en vivo. Querida Connie, ¿cómo estás? Bien, te felicito. Primero por todo este despliegue tecnológico que me acuerdo la primera. Siempre, ni la CNN. No, pero vos reíste, me acuerdo los primeros que hicimos en el 2020, porque ya estás cumpliendo 5 años de este ciclo que aporta tanto a tanta gente, y era con pantalla partida en el Instagram y después viendo cómo lo bajábamos para hacía poderlo lo que se compartir. podía, con lo que se tenía. Sí. Totalmente. Pero bueno, todos hemos crecido. Hoy me he puesto camisa, no quiero que nadie se ponga celoso ni celosa, pero bueno, ameritaba la ocasión ponerse una camisa. Bueno, el outfit de Connie, y el outfit de Connie poco se ha hablado. Connie, mostranos por favor ese outfit que amerita, por favor. Es de superhéroe, a mí de superheroína, mirá. Es un vestido que me hizo una diseñadora argentina que se llama Amores Trash Couture, que tiene como una abertura. No quiero acá hacer como un OnlyFans de este momento, pero es muy lindo, es muy gauchito, rendidor, porque Pero hoy tengo bastantes cosas. Estas flechas que salen aquí, estas sombreras tan pop de los 80 son brutales también, ¿eh? Yo soy muy 80s, mi espíritu, mi carácter, la música que me gusta, y la ropa también muy 80s, que fue una década de mucho exceso. Bueno, ya hablaremos de la década de los 80, ¿por qué no? Pero antes vamos a volver a los carriles de Totem Live, que es ¿quién es Connie Ansaldi para Connie Ansaldi? Yo te puedo contestar siempre quién soy hoy, porque mañana no sé, y ayer ya me olvidé. Hoy soy una emprendedora, fundadora de Cooks AI, que busca como propósito hacer un mundo más sano, un mundo más feliz, y para eso trabajamos. Y además soy mamá, y además soy amiga, y además soy pareja, y además soy prima, soy tía, soy hermana, soy hija y un montón de cosas más. Bien. Y ya no soy nieta, por desgracia. No, nieta uno nunca deja de ser, así que uno nieto siempre va a seguir siendo. Che, y ya que terminaste mencionando indirectamente a tu abuela, démosle un espacio a tu abuelita, ¿dale? ¿No te importa empezar por ahí? Porque no, me encanta. Siempre es como parte de la familia de todos, porque siempre la pusiste ahí en las conversaciones, parte importante de tu aprendizaje, de tu formación, de tus valores. Contame qué te dejó tu abuelita, aparte de amor, cariño, compañía. ¿Qué son las cosas que hoy laten en vos que antes vivían en ella? Bueno, mi abuela, para los que no saben, era sobreviviente del Holocausto. Una de las cosas que yo agradezco todos los días es realmente que no esté viva en este momento, porque todo lo que ella toda su vida temió que vuelva a pasar está pasando. Es un momento muy, muy difícil el que
el que está atravesando la humanidad en general, no solamente por eso, por un montón de otras cosas, pero en lo que atañe a mi abuela, que tenía mucha familia en los kibutz y en Israel, y volver a ver cómo uno vuelve a tener que replegarse, a esconderse, a ser juzgado por la ideología, la cultura o la creencia que tiene, hubiese sido devastador. Por suerte falleció grande, a los 98 años, pero no llegó a ver nuevamente esta vuelta a una situación bastante apocalíptica para muchos de nosotros. Me dejó, para empezar, un coeficiente de resiliencia sobrehumano, que no es menor. Muchas de las cosas que a mí me dicen, ¿cómo haces vos para reponerte? Digo, bueno, yo heredé, literal, está en mi ADN, un coeficiente de resiliencia enorme, que pasa a través de los genes. También una necesidad de abrazar la incertidumbre, que me sirve mucho para mi carrera de emprendedora. También una poca tolerancia, parece contradictorio lo que voy a decir, pero al resentimiento. O sea, a mi abuela le había pasado de todo, le mataron a toda la familia entera, dejó de tener hogar, dejó de tener lugar seguro al que volver, tuvo que volver a reconstruir. Mi mamá nació en un campo de refugiados de la Cruz Roja y, sin embargo, era una persona con cero resentimiento. O sea, siempre todo era desde el amor, desde el construir, desde la esperanza, desde el agradecimiento, y eso en mí también impregnó. La gente resentida es una de las pocas cosas con las que yo no puedo lidiar. O sea, donde vive un poco de resentimiento, chao, andate, no me interesa ni quién sea. Entonces, bueno, creo que esas son las cosas más importantes. Abrazar la incertidumbre, el coeficiente de resiliencia y el cero resentimiento. Es interesante porque al final mi viejo siempre dice que cuando el camión anda, los melones se acomodan. Y ahora vos estabas en tu introducción mencionando que sos fundadora de Cooks, que ahora nos vas a contar qué es Cooks, pero que tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con resiliencia, con capacidad de adaptarse, de evolucionar, de mirar para adelante, de superar los dolores, las heridas, los temores. Quizás al final del día puede ser que cuando anduvo el camión, después de haber hecho todo lo que hiciste, porque hiciste 1.000 millones de cosas, ahora terminás como de estar acomodada, no en el sentido del confort, sino en el sentido de que este era mi lugar y yo acá tenía que estar. Sí. A ver, yo creo que como que todo tiene un momento y un ciclo, y esto no podría haber sido como es para mí antes del momento en el que fue. El momento perfecto siempre es ahora. Esa es una de mis frases. No es que antes yo no lo hubiese podido hacer o no hubiese sido quien soy hoy, sino que simplemente todo ese recorrido y esos momentos fueron perfectos cuando sucedieron para que yo ahora esté pudiendo hacer esto, con la experiencia que tengo, con la edad que tengo, con los conocimientos que tengo, con la gente que conozco ahora que me puede ayudar a construir ese presente. Siempre vivo o trato de vivir de manera consciente en el presente perpetuo. ¿Por qué? Hay dos tipos de personas: las personas más depresivas, que tienden a la nostalgia y siempre están con la mirada para atrás en el retrovisor, y las personas más ansiosas, como yo, que siempre estamos con la mirada puesta en el futuro. ¿Cuál es mi desafío? Tratar de que ese futuro sea mi presente perpetuo y no estar siempre 10 años para adelante. Sin embargo, ¿qué puedo usar yo a favor de esta característica o de esta ansiedad? Porque todo tiene un punto a favor, y es que me permite prever situaciones mucho más rápidamente que otras personas, y me permite también imaginar escenarios que en el presente parecen súper disruptivos o innovadores, pero que inevitablemente para mí van a suceder y terminan sucediendo. Entonces me puedo adelantar también a esos escenarios. Ahora, en este contexto, digamos, del siglo XXI, por marcar un espacio temporal, se acelera la sensación de ansiedad, se acelera la soledad, se acelera la depresión, pero también se aceleran los cambios, las transformaciones, y en relación a los cambios y las transformaciones, cuando uno ve tu recorrido profesional, eso fue la norma. Estuviste permanentemente haciendo una cosa, después otra, probando una cosa, después otra, probando. Siempre hubo un eje vertebrador, pero muy variopinto.
desde tus hoy años bien vividos y bien puestos, aún muy joven, ¿qué sugerencia, recomendación le das a todas las personas que nos acompañan hoy, que ven la incertidumbre como el fin del mundo, el apocalipsis, el cambio como el no va más de la ansiedad? ¿Cómo hiciste vos para aprender a lidiar con el cambio y hacerte amiga de él, no enemiga de él? Bueno, primero que yo creo que el Homo staticus se murió. El Homo staticus era esa generación hasta la década, ponele, los que nacieron hasta, como yo, hasta el 70, donde vos elegías algo para hacer y eras eso toda tu vida. Y eso era lo que te daba hasta cierta reputación, cierto background, cierto contexto, cierto framework para poderte mover. Hola, ¿qué tal? Antes la gente se presentaba, hola, ¿qué tal? Soy fulano de tal, abogado. Hola, fulano de tal, arquitecta. De hecho, están todas las biografías de la gente. ¿Viste? La tarjeta personal de uno que decía, qué sé yo, Connie Ansaldi, publicista. Andy Stallman, administración de empresa, licenciado, qué sé yo. Licenciado. Eso era lo que eras, el Homo staticus. Hoy en día, que es algo que yo practiqué toda la vida, por suerte me favoreció para llegar así como llegué al día de hoy, es el Homo movimiento. Entonces, si uno no sabe que todo el tiempo tiene que ir sumando capas de conocimiento, es muy probable que termine siendo obsoleto. ¿Por qué? Porque el 90%, esto predicho por los founders de las empresas más grandes de inteligencia artificial, así como también las grandes consultoras tipo Goldman Sachs, donde ya te dicen que el 90% de los trabajos van a cambiar. El 90%. O sea, es un montón. Yo creo que hemos entrado en la era de la profesión, no, en la era del oficio, perdón, más que en la era de la profesión, donde uno va adquiriendo oficios que nos permiten ir ajustando quiénes somos o qué hacemos. Porque ya de hecho las carreras, salvo las carreras que son habilitantes, qué sé yo, medicina, que obviamente no va a aprender medicina en 6 meses y va a ir a operar un tipo. No. Entonces, salvo las carreras que son habilitantes por una cuestión legal y de compliance y de lo que se necesita para desarrollarla, todo el resto va a tender a ser cada vez más corto, más rápido y muchas. Ayer, por ejemplo, tomamos con la Dinner de los Founders, mi comunidad, una clase de inteligencia artificial y el 80% de las startups nuestras que hay en la comunidad son de AI, pero sin embargo, como salen cosas nuevas todo el tiempo, todo el día tenemos que ir aprendiendo cómo sumarlas a nuestros emprendimientos, que es lo que hacemos en Cooks. Y respondiendo puntualmente a tu pregunta, creo que hay dos tipos de personas, en reglas generales, hay muchas, pero en reglas generales son las que intuitiva y naturalmente tendemos a abrazar la incertidumbre y las personas que les cuesta más. O sea, realmente donde el lugar seguro necesitan como anclarlo todo el tiempo. Entonces, bueno, cada una tiene sus desafíos, pero yo soy del primer grupo, si quieres. Y en este contexto de nuevas tecnologías y nuevas soluciones y nuevas herramientas, vos buscaste de alguna manera unir o fusionar lo humano y lo tecnológico para que trabajen juntos para poder ayudar a lo humano con tecnología. Es que para mí la tecnología siempre tiene que ser un facilitador. O sea, el producto, salvo que estés desarrollando CPUs, que es tecnología en sí misma, o infraestructura para subir cosas a la nube, siempre la tecnología es el puente para, digamos, yo cuando fundé Cooks y después armé un equipazo, mi horizonte no era el desarrollo de la tecnología en sí mismo, sino el propósito de hacer un mundo más sano, donde las personas se encuentren en un lugar seguro para no sentirse solas o hablar de lo que les pasa. Y para eso podemos usar la tecnología porque de esa manera es escalable. Pero el fin en sí mismo no es la tecnología per se, la tecnología es el puente. De acuerdo. Como es de conocimiento público, lo mío principalmente es el branding y no puedo más que hacerte alguna pregunta sobre... ¿Vos te dedicás al branding? No, no me dedico al branding, pero tengo algo que ver con el branding. Pero decime una cosa, vos que sos una emprendedora serial, ¿qué importancia le das a la marca en tus emprendimientos y qué importancia le diste en Cooks y qué importancia tiene para vos, en base a toda esta trayectoria que recorriste, el poder crear una marca que pueda
vivir este propósito, ser fiel a sus valores, armar un buen equipo, vivir una cultura, generar un buen impacto y todos los etcétera que alguna vez ya hemos comentado. Como vos bien sabés, la marca es todo. La marca es la construcción de la reputación continua que se sostiene en el tiempo y se valida en el tiempo. Y para eso hay 3 pilares fundamentales, que es el ser creíble, ser querible y ser relevante. Yo le agregaría un 4º pilar, que es en el que trabajamos muchísimo ahora, que es el de la consistencia. Tener consistencia, porque eso es lo que hace que, en definitiva, en el tiempo uno pueda sostener esos vínculos, ¿no? Y que esa reputación se traslade más allá de uno, esté uno o no esté en este mundo. La marca personal es todo, y si no, fíjate lo que acaba de pasar, muy interesante el caso de Tesla. Tesla fue una empresa que fue la única automotriz que en pandemia creció, a pesar de que no, el precio del barril de nafta se fue a -0, se pararon los aviones, los autos, todo, y sin embargo las acciones de Tesla crecieron en pandemia, un fenómeno sostenido por la reputación y la marca personal de Elon Musk. Tesla también fue la primera empresa que construye a nivel masivo y en el mainstream autos eléctricos, y fíjate hoy lo que pasa, que las acciones de Tesla se van al tacho. ¿Por qué? Porque Elon Musk empieza a trabajar en una administración donde el cambio climático se pone en cuestionamiento. Entonces dicen, pero ¿cómo? El tipo que es líder de una empresa de autos eléctricos, que me habla de la sostenibilidad y todo, de repente está en una administración que niega el cambio climático y un montón de otras cosas, o sea, o todo lo anti-woke, y eso le repercute en las acciones, le repercute en las ventas. Hay un montón de personas poniéndole stickers a la marca Tesla y le ponen Toyota, Hyundai, y le ponen, están agotados los stickers en Amazon, un sticker que dice, I bought this car before Elon went crazy. O sea, compré este auto antes de que Elon enloqueciera. Entonces, ¿es una movida de branding también? Sí, lo es. También oponerse es en sí misma una movida. Pero fíjate que a nivel económico le repercute de manera directa en su stock. Entonces, y eso tiene que ver solamente no porque el auto Tesla sea malo, sino por lo que Elon está haciendo. O sea, la marca y la reputación va de la mano. Eso es un fenómeno espectacular. Ahora, no creo que Elon esté preocupado. O sea, no es que Elon dice, che, la puta madre, estoy vendiendo menos autos o en las acciones. Pero, ojo, porque si bien 7 de las 10 empresas que más facturan son de Elon Musk, mucho de esa facturación y de ese capital y de ese empuje y de esa visión y esa innovación que él ha tenido estaban sostenidos por él, por lo que él traccionó. De todas maneras, estoy parcialmente de acuerdo con vos. Creo que, y lo dije hace poco, creo que igual que durante muchos años creí que convenía ser neutrales en algunos momentos de la historia como marcas, creo que No, el momento en el que estamos viviendo no da para ser neutral. no, señor. Creo que lo que hizo Musk es muy valiente porque él era completamente consciente de que el 50% más o menos de los americanos no iban a estar de acuerdo ni con su compromiso hacia un lado, ni con su mirada de futuro, ni con su discurso, ni con su accionar. Y aún así lo hizo. Por supuesto, no lo estaba cuestionando a él. Digo no, que es un emergente de la marca, la reputación y todo. 100%, pero me parece interesante, si yo le digo hoy a 10 CEOs, que mira, hoy está nuestro país en una situación complicada, y tenés 2 opciones, posicionarte o seguir siendo perfil bajo. Si te posicionás, tenés la posibilidad de que te baje el stock o la acción un 50%, que te dejen de vender y que te troleen por todos lados. ¿Qué te dirían 9 de cada 10? Mirá, acá en Argentina lo hace Marcos Galperín, sin ir más lejos. O sea, Bien. Marcos Galperín sigue la misma línea que sigue Elon Musk. Yo creo que hoy, a ver, hay también CEOs que no han tenido ese perfil tan alto. O sea, a ver, hay CEOs de empresas gigantes, siempre pongo el mismo ejemplo, nadie sabe cómo se llama el CEO de Coca-Cola. Yo sé porque lo uso para mis capacitaciones, para poner el ejemplo, ¿no? Porque en la empresa Coca-Cola la marca está por sobre las personas. ¿Sabías eso? No les dejan tener redes sociales, es impresionante. Entonces, claro, nadie sabe el nombre de el CEO que es James Quincy. Nadie te lo puede decir, y sin embargo Coca-Cola es la marca más reconocida del mundo. Hay otras empresas que tienen la marca y la persona
en paralelo y hay empresas que se han construido en base a las personas como todas las de Elon Musk. Me preguntas a mí, yo salgo a patear, olvídate. Y a todos los CEOs que me preguntan por marca personal, le digo, salí a dar la cara más allá de las consecuencias. Poné tu propósito y el de la compañía en conjunto y sobre el tapete. Ahora, yo creo que no se animan todos a hacerlo. A mí siempre me dicen, no sé cómo haces vos para aguantar lo que te dicen. Es lo primero que me preguntan. Y entonces, no por aparcar el tema Musk, que creo que merece una conversación más profunda, capaz que hacemos un episodio Hagamos. específico sobre eso, porque creo que amerita, pero vamos, hoy que queríamos hablar de vos, no de él. No es que no me importe lo que está pasando, creo que merece un apartado, porque es algo que se va a terminar estudiando en el futuro también. Exacto. Y si todo lo que está haciendo sale como espero que salga, también se va a estudiar y mucha gente le va a pedir perdón. Pero bueno, vamos a esto que vos mencionabas recién, que es, vos sos una mina, bueno, una mujer, porque capaz que hay gente que no nos entiende lo que significa mina, una mujer valiente. Vos opinás y por opinar te comés puteadas, agravios, agresiones por todos lados, pero vos le ponés ovarios a lo que pensás y a lo que crees y a las causas con las cuales comulgás. Pero siempre fuiste así. Eh, ¿Vos crees que en este momento de la historia hay lugar para la tibieza, para la indiferencia? Está bien, a nadie le gusta que lo puteen o que lo bardeen, ¿no? Pero ¿cómo haces vos para lidiar con eso? ¿Qué haces? ¿Bloqueás, mirás para otro lado, te pones la escafandra? ¿Cómo gestionás la agresión, aunque sea de un bot NN hecho en China hablando en español? A ver, primero, creo que lo que vos me estás preguntando es la clave de todos los que lideramos. O sea, no se puede liderar sin opinión. O sea, ¿qué estás liderando? ¿A dónde estás llevando? ¿Qué estás conduciendo? ¿Qué huella querés dejar? ¿En qué modo querés trascender tanto en tu cultura interna con tu equipo como hacia afuera? O sea, entonces, a ver, uno puede ser, también hay una sobreestimulación de que hay que opinar de todo y de No, todo todo. no, de todo no, todo No, no. Está exacto. claro. Eso también lo quiero dejar en claro porque si no parece que uno se dedica a estar dando su opinión, que quién carajo me preguntó, es que el famoso nadie te preguntó. Pero sí hay cosas que son coyunturales y que nos atañen a todos, donde si vos no tomás partido, para mí quedás del otro lado, digamos del lado incorrecto, por llamarlo de alguna manera. Y si bien, no quiero entrar en ejemplos, pero si bien todos los lados tienen sus versiones y sus verdades, hay lugares que sabes que son incorrectos, pero seguro, seguro. Entonces, ¿qué hago yo? Primero, sé que no soy una moneda de oro para que yo le guste a todo el mundo, lo tengo claro, creo que cuando uno tiene un ego que lo sobrepasa, pretende agradar a todos y que todos lo quieran y lo amen, a mí no me interesa ni que todos me quieran, ni que todos me amen, ni gustarle a todo el mundo, lo tengo claro, no vivo para eso, me da igual, eso ya es la mitad del camino allanado. Tampoco me importa la opinión de la afuera, porque creo que si nosotros le damos mucha trascendencia a la opinión de la afuera, dejamos de vivir nuestra propia vida para vivir la vida ajena, o sea, la vida que otro nos diseña para nosotros. Y sí le doy importancia a la gente que yo respeto, quiero, valoro, que no tiene que necesariamente opinar como yo, pero a ver, Claro. si vos, que sos un tipo que yo quiero, respeto y valoro, venís y me decís un día, che, mirá, ojo acá, o fíjate acá, porque no sé si está tan bueno, o esto que decís, replantéatelo. Bueno, es una opinión que yo, claro que voy a tomar, no soy obtusa, o me vas a hacer repensar o replantear. Ahora, de gente que no conozco, no sé quién es, no me importa, me da igual, o sea, como que, y de nuevo, no, tampoco pretendo que me quiera todo el mundo. Entonces, en algunas cosas finjo demencia, en otras cosas las bloqueo, otras cosas no me importan y otras Sí. cosas le presto atención. Es como Bien, un mix. bien. Entonces, vayamos un segundo a Cooks, que es tu último emprendimiento, tu emprendimiento vigente. Contame, bueno, nos contaste un poco el propósito, que es casi todo, de cómo nace esa propuesta de valor. Contame dónde estamos hoy, quiénes te están acompañando, cómo vas gestionando una cultura para algo que está capilarizando muchos países, no unos, pero también capilariza muchas generaciones, no una,
y que está tocando un tema muy delicado que tiene que ver con la salud mental, que tiene que ver con la depresión, que tiene que ver, bueno, contalo vos mejor que yo y iluminanos un poquito al respecto. Cooks trabaja sobre 4 pilares. Para empezar, yo tengo un equipazo junto a Santiago Luz, que es mi socio y es el CEO de operaciones. A mí el management no me gusta, a mí me gustan los negocios, la estrategia y la visión. El management ejecutivo me cuesta muchísimo. Obviamente, cuando sos una startup y somos pocos, como en nuestro caso, que somos 15, obviamente lo tenés que hacer y todos hacemos más de lo que sería en una corpo o en una empresa gigante, donde los procesos están mucho más delimitados y son más micro. En una startup no podés hacer eso, pero no es lo que más me gusta a mí el management. Por suerte estoy formando un equipo que puede hacer el management, digamos, como digo yo les derribo las puertas y se las tiro para atrás para que las atajen. Y Cooks trabaja sobre 4 pilares. Uno es auditar el bienestar emocional de las empresas y de las ciudades y de los gobiernos con un método de scoring de riesgo que creamos nosotros, que se llama Happiness as a Service Company. Después lo que hacemos es, con un equipo de neurocoach, capacitar en 4 áreas: conversaciones difíciles, gestión de conflictos, bienestar con productividad e Ikigai con propósito interno. Después lo tercero que hacemos es implementar agentes de inteligencia artificial que brindan y están preparados para brindar soporte emocional. Y lo otro que complementa a los agentes son médicos, ya telemedicina, psicólogos, psiquiatras, neurólogos, que pueden gestionar consultas de diagnóstico y tratamiento cuando vos lo necesitas. Y lo cuarto que hacemos es analizar todos esos datos para que vos tengas un roadmap de hacia dónde tenés que ir o hacia dónde te conviene ir en base a lo que está pasando en tu empresa, en tu municipio o con tus clientes. Nosotros ayer lanzamos el voluntariado, que es algo que no teníamos, de psicólogos y coaches para ayudar a Bahía Blanca. Se sumaron en 3 horas más de 70 profesionales donando su tiempo para que otros puedan acceder a ayuda, porque obviamente mandar comida, mandar ropa, mandar colchones, mandar limpieza es lo urgente, pero después está todo lo otro que no se está mirando, que es lo que hicimos nosotros también en pandemia cuando fundamos Cooks, que es, ok, pero esta gente hay que reconstruirla de cero porque te queda la cabeza rota, estallada. ¿Cómo haces para tu lugar seguro, que era tu hogar, que no es la mesa y la silla, es el espacio seguro donde vos vivís y donde te vas a dormir todas las noches, para reconstruir eso mismo dentro de tu cabeza? Entonces, bueno, eso es lo que estamos haciendo. En este contexto, hace unos meses me pasó algo muy llamativo, que es que entré en Twitter. A mí me sigue gustando Twitter mucho. Bueno, X, perdón, ahora. Para mí siempre Twitter va a ser Twitter. Twitter, basta. Y de repente me encuentro con una horda de haters atacando a Cooks y a vos. Desde la nada, con un gran desconocimiento. Y digo, bueno, se ve que Connie está haciendo algo que está bueno, porque nadie pierde el tiempo en criticar la nada, ¿no? Las hordas de odio siempre van hacia los hacedores, y claramente estás tocando algo que nadie estaba, bueno, nadie, en esas órbitas, digo, nadie estaba ocupando. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Y dónde está hoy? Pasaron 3 cosas. Uno, que la gente tiene miedo, siempre, a los cambios. Es así, es histórico. Yo me acuerdo cuando vino Internet, nadie quería meter la tarjeta de crédito para hacer una compra. No, me van a robar, me van a afanar. Ahora es todo touch, NFC, Tuki, pagás con el teléfono, salís sin cartera, salís sin tarjeta física directamente, ¿ok? Sí, me acuerdo también que cuando salió Skype, los psicólogos se negaban completamente a atender a la gente así, en modo videollamada. ¿Qué pasó? Vino la pandemia y no les quedó otra. Entonces, primero, desde la condición humana, yo entiendo que la gente tiene miedo a todos los cambios. Te puedo citar 1000 ejemplos, desde la imprenta hasta acá. Mismo con la psicología pasó que los psiquiatras no reconocían a los psicólogos como profesionales, sin ir más lejos, dentro de la misma profesión. Entonces, primero eso, el miedo. Segundo, la mentira. A la gente no hay nada que le guste más que construir relatos fantásticos para derrotar a otros, digamos, ¿no? Y el relato fantástico que habían
construido en nuestro caso era que nosotros veníamos a reemplazar a los profesionales, y es todo lo contrario. Nosotros no solo tenemos los profesionales adentro que puedes acceder más fácil, sino que además, hoy por hoy, la gente recurre a ayuda online con chats. O sea, te guste o no te guste. Entonces, eso va a pasar independientemente de nosotros. Nosotros fuimos los primeros que lo hicimos en castellano. Bueno, listo, miedo más ignorancia. Y lo tercero fue que hay muchos que son haters y que les encanta pegar. A mí me preocupó en ese momento porque había instituciones, si querés, o programas de televisión que supuestamente deben ser serios y estaban informando cualquier cosa, o sea, realmente mintiendo. Por suerte, algunos les hicimos una acción legal y han tenido que sacar todas las publicaciones, y otro, bueno, quedó ahí, chau. Independientemente de eso, yo en ese momento también decía, chicos, esto es una cuestión de tiempo, esto va a pasar independientemente de mí, aunque ustedes me obliguen a cerrar Cooks hoy, van a haber miles de otros Cookses, y dicho y hecho, no me equivoqué. Hoy todo el día sale la AI que ayuda a los médicos A, la AI que ayuda a los psicólogos A, la AI que ayuda a predecir mucho más rápidamente el cáncer, bla, bla, bla. Entonces, ¿te va a reemplazar una AI? No, pero te va a reemplazar a alguien que la usa. Entonces, o resistís el cambio y quedás obsoleto y desapareces, como le pasó a los dinosaurios, o aprendés, estudiás, investigás y te unís. Fantástico, qué bien. Hay que atravesar esas agresiones, cuando uno está ahí en Twitter y te vienen los tiros por todos lados. La verdad que Sí. admiración por cómo pudiste salir y lidiar con eso. Pero Cooks nace en Argentina, pero ahora no está solamente en Argentina. ¿Dónde está ahora Cooks? ¿Y cuáles son los siguientes pasos y países? ¿Y cuál es la retroalimentación que están teniendo ustedes? Porque al final esto no deja de ser un MVP a lo bestia, que está muy contrastado, que está muy, muy traqueado, que está muy medido. Pero bueno, a partir de ahí, ¿cómo se sigue evolucionando, creciendo y evolucionando, ¿no? Ok, nosotros tenemos dos desafíos. Uno, que es crecer a nivel idioma. Hoy ya estamos en portugués y en inglés, pero podemos estar en prácticamente cualquier idioma, hoy la tecnología te lo permite. Y lo otro es crecer con los profesionales, porque claro, vos podés usar la parte de los chats de AI en cualquier lugar del mundo. Ahora, los profesionales tienen que ser de ese país, ¿entendés? Porque si no, no te pueden ni recetar ni dar un diagnóstico. Sí, Entonces, claro. Entonces el desafío va en paralelo. Nosotros hoy ya podemos operar en México, en Brasil, por eso estamos en portugués, podemos operar, bueno, en Uruguay, en Perú, en España, y como yo me gané cerré el primer VC, o sea, inversor de Austria, que es uno de los VCs más grandes de allá, y también la aceleradora más grande que tiene Austria con un banco gigantesco, nos está acelerando. Yo me voy a ir un mes casi para allá en junio, entonces estamos preparando todo para poder operar allá también en Austria y en Eslovenia. Pero también ganaste un premio importante en Silicon Valley, si no leí mal, si no me enteré mal. Me gané también una beca hace 2 años, estuve 2 meses allá en Silicon Valley, que es la beca de Draper University, la beca ahora esta de HumanNet, y me pasó algo muy loco que me invitaron a dar una clase en el MIT. Imagínate, yo cuando me llamaron pensé que, te juro, que me estaban jodiendo, y le digo, no puede ser. Le digo, ¿por qué querés que yo dé una clase en el MIT? O sea, el MIT, para el que no sabe, es el Massachusetts Institute of Technology, es la facultad número 1 del mundo de tecnología, o sea, no hay más que el MIT. Y yo decía, ¿para qué me querés a mí? Y me dijeron, porque nuestro desafío ahora es justamente saber que gente como vos, que no tiene una base tecnológica, o sea, que no estudió ingeniería o sistemas, desarrolla productos tecnológicos. Entonces, queremos que vos cuentes que lo has hecho toda tu vida, porque en realidad mi formación siempre, como te conté, fue así, trabajando en tecnología sin ser técnica. ¿Cómo se hace para que la gente entienda que el desafío de los que son técnicos también es que cualquiera con las herramientas no code o open source pueden desarrollar productos que impacten? De hecho, siempre hago la misma pregunta. Fíjate quiénes son los que están innovando en salud. No son los médicos, son las empresas de tecnología.
que contratan médicos para desarrollar soluciones, pero no son los médicos. Entonces es muy loco cuando vos tomás conciencia, que es esto que yo siempre supe, que tu propósito o la forma en la que podés trabajar en tu propósito o en lo que te guste o en lo que quieras dejarle al mundo, está vinculado con la habilidad que vos tengas puesta al servicio de otra cosa, digamos. Cuando vos interactúas. ¿Se entendió lo que dije o lo dije muy complejo? Sí, no, se entendió perfecto. Creo que los médicos deben estar muy ocupados salvando vidas como para ponerse a hacer otras cosas, pero qué importante que haya este complemento, que me imagino que también se contrasta y se valida con doctores, por supuesto, con médicos, pero ahí es donde quería llegar. En el momento que yo interactúo con la aplicación, ¿no? Con este bot de inteligencia artificial, cuando Connie dice AI, no es un cántico, no es AI, no, es Artificial Intelligence. Lo que pasa es que ella es muy internacional y dice AI en vez de IA, como decimos lo que hablamos en español. Ay, porque en España traducen todo el bromas. En España no se dice AI, se dice IA en todo caso. No, y el Joker, el bromas, ya de ahí para abajo. Pero bueno, es así, hay que tropicalizar la comunicación, si no, no nos entendemos, a pesar que hablamos la misma lengua. ¿En qué momento de mi conversación con el chatbot de inteligencia artificial, que está ultra entrenado y ultra actualizado y demás, en qué momento el chatbot dice, yo llego hasta acá, a partir de acá tenés que pasar a un humano? ¿Cómo es ese tránsito? Te voy a corregir algo, no es un chatbot, porque los chatbots son chats que vos podés tener con información precargada que te van contestando. ¿Viste cuando vos entrás, querés sacar un turno en un lugar y te dice, para sacar el turno presione 1, para presione 2, eso es un chatbot. Un agente, que es lo que tenemos nosotros, te digo porque son todos términos nuevos, así como en su momento tuvimos que aprender la palabra arroba, exacto. Viste que antes el arroba no venía en los teclados, nadie sabía que miércoles era un arroba para cuando salieron los mails. Y ahora nos parece ridículo explicar qué es el arroba. Bueno, o Google, ¿qué es Google? Antes había que explicar qué era Google. Ahora Google es per se como decir mesa. O sea, no tenés que explicar qué es una mesa. Bueno, esto es lo mismo. Bien. Pero sí ahora se los explico porque es distinto. Un agente... Vamos a hablar de un agente, no de un chatbot. No, son cosas distintas. Bien. Un agente tiene la capacidad, en base a las instrucciones que vos le insertás, de aprender, de mejorarse a sí mismo, de evolucionar, de buscar información por todos lados, de aprender del usuario, de recordar, construye memoria y contexto. Eso es un agente, que es un bot, un chatbot, como su nombre indica, bot viene de robot, de ahí viene bot, porque tampoco saben de dónde viene la palabra bot en general, que es el apócope de robot, el corto de robot. Esa es la diferencia. El bot no aprende solo, el agente sí, que es lo que hacemos nosotros. Y en cuanto a tu pregunta de en qué momento, es en el momento en que vos o sea, el agente detecta que vos necesitas diagnóstico o tratamiento, y ahí te deriva con un humano, o en el momento en el que vos le pedís, che, la verdad que estaría bueno ir a un psiquiatra, ponele, o te lo dice también. O sea, tanto te lo sugiere como si vos se lo pedís. Y aparte nosotros tenemos triage de alerta frente a determinadas situaciones para poder observar a los agentes. Las psicólogas observan a los agentes para que todo esté en orden. Sin entrar en los aspectos confidenciales y de privacidad, de lo que sí se pueda contar, si es que algo se puede contar, ¿dónde están hoy? ¿Dónde le está doliendo a la sociedad? ¿Dónde estamos padeciendo? ¿Por dónde estamos tecleando, Connie? Se puede, porque de hecho nosotros lo que hacemos es clusterizar o sea, anonimizar toda esa información en clusters, o sea, en agrupaciones de temas de género y de edad para entender cómo podemos ayudar mejor según la problemática. Bien. La principal problemática número 1, por lo que más en consulta, son temas de amor propio y autoestima, que es el famoso... Falta de eso. Me siento un pelotudo, me siento mal, me siento gorda, me siento no querida, me siento solo, me siento inútil, me siento con el síndrome de impostor. Siempre es lo primero que vemos nosotros, autoestima, temas de amor propio. Lo segundo, temas vinculares. Mi pareja no me quiere, no me siente,
mi pareja no me aprecia, no estoy más enamorado, me quiero separar y no sé cómo, temas vinculares. Lo tercero son temas de salud concreta. Tengo tal o cual cosa, me diagnosticaron esto, lo otro. Lo cuarto son problemáticas con los hijos o familiares cercanos, o sea, me pasa esto con mi hijo, con mi hija, con mi papá, con mi mamá, con una prima, con la cuñada, con lo que sea. Y lo quinto, llamativamente, porque yo pensé que iba a estar más arriba, son cosas relacionadas con el trabajo. No me aprecian en mi trabajo, me tratan mal, no sé cómo irme, no sé cómo reinventarme, no sé cómo cambiar de trabajo, o sea, cosas, no sé cómo pedir un aumento de sueldo, o sea, pero muy interesante. Después te paso, si querés, para que lo publiques, porque nosotros tenemos armado la estadística de los temas más hablados. Sí, lo podemos publicar aquí en el video en YouTube, también en el perfil de LinkedIn de Totem, Sí. y también invitar a las personas a compartir, a participar, a dialogar, el que se anima, el que quiera contar su historia también, y también a sumarse a Cooks, porque también el abanico de cosas que estás planteando, creo que son 5 puntos que al 99% de la población les debe afectar. No creo que a nadie puede Por decir, lo menos no, uno. no, yo creo que como mínimo 3 de 5, el 100%, como mínimo. ¿Te Claro, importa que pero ahí repasemos? viste, ¿Eh? no, ahí te iba a contar algo. Ahí lo que varía en cada uno de nosotros, creo, es el porcentaje donde a uno le afecta eso. Claro, ¿Viste? claro. Porque hay gente que le ocupa más espacio la parte de la pareja, hay gente que le ocupa más espacio la parte de la autoestima, hay gente que le ocupa más espacio la parte de la salud. O sea, como que varía. Todos tenemos todo, porque nadie puede decir, ay, yo acá perfecto, pero el ecualizado, la consola de porcentaje de cada uno de nosotros es lo que varía en esos temas universales. Bien. Hoy nos hemos animado a salir también en LinkedIn. Casi siempre Bien. salimos por YouTube nada más. Hoy dijimos, bueno, vamos a probar LinkedIn también. Así que hola a toda la gente de LinkedIn que no sabía que existía Totem Live y que se han perdido los anteriores 150 capítulos extraordinarios de Totem Live, pero bienvenidos. Pero los pueden ver. Sí, los pueden ver, pueden entrar en nuestro canal de YouTube y están todos ahí y son espectaculares, no por el conductor, sino por los invitados, está claro, ¿no? Pero fíjate, si se puede, ¿no? Te robo un minuto con cada uno de los 5, sobre todo conectándolo con el tema profesional, si te parece, Dale, sí. por este debut en LinkedIn. El falta de amor propio y autoestima, ¿no? En el ámbito profesional es algo que me encuentro a diario y creo que no hay chance de emprender, de crecer, de progresar, de aportar, de contribuir, de ganar, si no tenés amor propio y autoestima. ¿Cómo está esto hoy y qué sugerencia tenés en base a lo que has aprendido en este tiempo? Sí, lo que vos decís es clave y es cierto. El tema es que no es una cuestión de voluntad a veces. No es que, es como cuando vos decís, estoy nervioso, bueno, relájate. Ah, era eso, la puta madre, ¿cómo no me di cuenta? O sea, estoy ansioso, ay, bueno, pero tenés que estar tranquilo. Bueno, sí, no es una cuestión de voluntad la emoción, sí es una cuestión de voluntad quizá, salvo que tengas una depresión profunda, las técnicas o las tácticas o las acciones que uno puede tomar para resolver esa problemática, ¿no? Con respecto a la autoestima, por eso nosotros hicimos Cooks de la manera en la que lo hicimos, que por eso es un espacio para hablar de lo que te pasa y para recibir consejos, apoyo, soporte, es primero tomar conciencia de, ok, ¿qué me está pasando y por qué? Y segundo, empezar a trabajar sobre eso con herramientas de autoconocimiento, como las que probemos nosotros, porque el autoconocimiento para mí es el mejor de los superpoderes. Cuando uno más se conoce, mejor puede poner límites, mejor puede saber qué cosas sí y mejor puede saber qué cosas no. Entonces, el autoconocimiento es todo, te da la posibilidad y el superpoder de elegir qué sí es bueno para mí y qué no es bueno para mí, para no terminar en situaciones donde uno está totalmente incómodo, decir, ¿qué carajo? ¿A qué vine a hacer acá? ¿Por qué me metí en esta? ¿Qué hice? ¿Entendés? Totalmente. Entonces, sí, No, perdón. perdón. No, que va a sonar un poco baladí lo que voy a decir, pero uno de los grandes defectos que se encuentra en la mayoría de organizaciones y de marcas es que no se conocen. Entonces,
El autoconocimiento, claro, si fallan las personas, es evidente que fallan las organizaciones. Hay una oportunidad a partir del autoconocimiento personal y profesional de poder también crear ese valor trascendente de conocerse, porque cuando te conoces, vos lo dijiste perfecto, te defendés mejor, creces mejor, compartís mejor, te querés mejor, todo entra en un ámbito de evolución. Y te aceptás, porque sabés cuáles son tus lugares de incompetencia. Total, Y saber cuál total. es el lugar de incompetencia también es un superpoder. Por Sí, sí, ejemplo, sí. trabajar conmigo no es fácil, ¿ok? No es fácil. Contrariamente a lo que por ahí algunos piensan o tienen en la fantasía, yo soy una persona súper exigente, estoy 24/7, o sea, me No hablas a nos las 3 de dimos la mañana, cuenta. No, nadie Bueno, se dio cuenta. mi cabeza va más rápido de lo que se puede Sí, ejecutar e obvio. implementar Estás las en el cosas. 2000, en Entonces, el 2030 está tu cabeza ya. claro, bueno, no es fácil trabajar conmigo. Y no. Y yo se los digo a los chicos cuando entran, les digo, chicos, conmigo no es fácil trabajar, yo soy exigente, a veces me pongo de mal humor porque las cosas no se pueden hacer. Me gusta mucho que las personas puedan brillar en el lugar donde corresponde que brillen, ¿entendés? Me interesa que crezcan, no me interesa que sea el mejor y el que más sabe, me interesa que sea el que más rápido aprende y el que mejor compromiso tiene, no el experto, el experto no me interesa que sí sea alguien que tiene compromiso y ganas de aprender, y si tenés ganas de aprender, yo voy a estar ahí para compartirte lo que yo sé hasta ahora, y me gusta que me superes y que seas 10 veces mejor que vos, y me interesa que los equipos sean autónomos y que no dependan de mí. Bien. Pero también les digo, cuando vos me necesites, yo voy a estar 24/7, soy una persona incondicional, soy leal, estoy para compartirte todo lo que sé, no soy egoísta con el conocimiento, no me interesa ser la mejor, me interesa que todos crezcamos en conjunto. Entonces, bueno, siempre digo, si sos de generación de cristal, que te ofendés fácil, no es este el lugar, para vos no es para trabajar conmigo, porque yo no ando mirando, hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Ni saludo, para mí la conversación continúa del día de ayer, por ejemplo, ¿entendés? O sea, y así sucesivamente. Bien, Entonces, bien, bien. como que, de nuevo, conocerse, vos podés poner en valor todas estas cosas, entonces la persona ya ni se engancha, ni te vende una cultura que no es, ni te vende un buzón que no es, y también te pone en blanco y negro cuáles son tus lugares de incompetencia. Bien, 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 bien. Bien, iba a pasar al tema vínculos, que era el tema 2, pero más o menos ya lo fuiste respondiendo ahora mismo. Acá, desde San Lorenzo Salta, nos hacen una pregunta. Por supuesto que el invitado nunca está obligado a responder lo que no quiere y de responder lo que quiere, ¿no? Entonces, Yo respondo todo. Pau te pregunta, ¿cuál es? Porque esta pregunta vino justo antes de cuando estabas explicando un poco el agente, no el chatbot, y el doctor, ¿no? ¿Cuál es la responsabilidad por una mala praxis de un agente si es que lo hubiera? Puede no haber mala praxis también. ¿Qué le No, contamos es a que Pau? no, en realidad no existe la mala praxis, porque es como en la psicología, en la psiquiatría y en la medicina, salvo que sea algo muy burdo, no es correlativo, digamos, la gente se sigue suicidando igual, vaya o no vaya a terapia, vaya o no vaya a un psicólogo o un psiquiatra. Lamentablemente pasa eso, es uno de los grandes problemas que hay en la humanidad. Ahora, si no hubiera psicólogos y psiquiatras, probablemente sería muchísimo mayor esta cantidad de personas, ¿ok? O sea, todo es perfectible, nada es perfecto. Lo importante es trabajar en la mejora continua de ese perfeccionamiento, cosa que con tecnología es mucho más fácil de detectar y de mejorar y de corregir, porque es casi, te diría que instantáneo, a diferencia de con una persona. Ojalá una persona le pudieras apretar un botón y ¡ay, ya incorporó el conocimiento! No, eso con la tecnología lo puedes hacer, con una persona no. O sea que es mucho más eficiente. Ahora, puntualmente en Cooks, nosotros trabajamos con 2 estudios de abogados diferentes de términos y condiciones, política de datos y privacidad. Y de entrada nosotros te decimos, no manejamos crisis severa y te damos todos los teléfonos si estás en una crisis severa, no brindamos, los agentes no brindan diagnóstico y tratamiento, sí los profesionales. Y después tenemos un sistema de alertas para monitoreo de 3 situaciones de alta complejidad, que es abuso, peligro de vida y violencia. Contestado, Pau, espero que esté claro. Para mí quedó súper claro. Volvamos entonces a estos 5 puntos. El 4 era problemáticas
sobre todo con hijos, ¿no? Con familiares en general, Sí. pero con hijos en particular. Recién hablaste de la generación de cristal. Nosotros somos la generación que De parió a la generación de cemento. cristal. Claro, pero lo que cada vez discuto de Discuss, ¿no? Que es converso en realidad más Sí, sí, sí. con mis co-generacionales, es que durante mucho tiempo estuvimos poniendo el foco en son de cristal, bueno, todo lo que eso conlleva, pero siempre poniendo el foco en que la culpa, la responsabilidad es de ellos y nosotros. ¿Cuál es el dilema al que nos enfrentamos hoy? No para seguir buscando culpables o responsables, sino para ver si es posible buscar alternativas, soluciones, un puente que nos conecte más con esa generación, desde la comprensión profunda del conocimiento también, pero también de ellos hacia nosotros, ¿no? ¿Existe ese ida y vuelta hoy en la conciencia de los que vos ya conocés? Bueno, a ver, hay dos cosas ahí enormes para mí en esto que vos preguntás. Por un lado, que la cultura woke hizo muchísimo daño a toda esta generación, los transformó en, ay, me sentí así, me dijo, O sea, yo me acuerdo, yo me peleaba con alguien en el colegio, suponete, ¿eh? Y venía el preceptor y me decía, salgan afuera, arréglense, hablen lo que tengan que hablar, déjense de joder, y seguías. No revestía mayor trascendencia. Por supuesto estoy hablando de la cotidianidad, ¿no? De algún hecho grave de me Sí, pegaron. ¿No? Pero era tipo, arréglense, y si siguen jodiendo, 5 amonestaciones a cada uno. ¡Chao! ¿Entendés? Y lo mismo en tu casa. Claro, Entonces, claro. por un lado, cuando se pelean los hermanos, nosotros somos 5 hermanos, imagínate lo que era un desquicio eso. Entonces, ustedes tres varones, ¿no? Entonces, bueno, También. el conflicto es necesario para robustecerse. Acá es como que por todas las maneras posibles se evita el conflicto, y no es así. La vida es conflicto, entonces para poder robustecer tu yo interno necesitas poder navegar el conflicto sin Claro. necesidad de que ese conflicto te destruya en el microclima cotidiano. ¿Entendés? Y también lo otro es dejar picar la pelota afuera, o sea, no tenés que atajar todas las pelotas. O sea, yo digo en el tenis, hay pelotas que dicen fuera, listo, déjala picar afuera, no te cuelgue de todo, me dijo, ok. Eso por un lado, la cultura woke, que para mí, un horror. Por otro lado, todo el discurso woke, ¿no? Y por otro lado, nosotros somos hijos de personas que eran hijos de inmigrantes. O sea, nuestros abuelos vinieron acá sin nada, habiendo perdido todo. Estoy hablando del continente americano, ¿no? O sea, de Latinoamérica. Perdieron, o sea, de Estados Unidos, México, Argentina, etcétera. Chile, Paraguay, bla, bla, bla. Nietos de inmigrantes. Nuestros abuelos vinieron acá sin nada porque habían perdido todo en la posguerra, tenían que construir, aprender un idioma de cero, eran gente súper resiliente, pues si no, no lo hubieran podido hacer. Esos tuvieron hijos. ¿Qué le pedían a esos hijos? Que sean profesionales, que cuelguen un título en la pared, como sea. No me importa mi hijo el doctor. O sea, tenés que ser médico, tenés que ser arquitecto, tenés que ser contador, tenés que ser abogado, tenés que ser whatever, algo. Listo. Entonces, nuestros padres crecieron con la cosa en la cabeza de tenés que ser profesional. Nuestros hijos, ¿qué les decimos? No, tenés que ser lo que quieras ser, fíjate qué te gusta, comparémoslo en el propósito, la exigencia es distinta porque a nosotros nos exigieron ser profesionales, ¿entendés? Y claro, cada vez se va desdibujando más. El primero tuvo que salir adelante sin entender nada y porque no le quedaba otra que sobrevivir y aprender un idioma en un lugar que era hostil y que no era su hogar. El segundo, listo, lo único que te pido es que estudies y me cuelgues. Y el tercero es, no, bueno, ya ahora, fíjate. Entonces, claro, se va haciendo cada vez todo más baba, es una baba. Entonces, de nuevo, el conflicto no es malo. ¿Por qué le tienen tanto miedo al conflicto? El conflicto enriquece, el conflicto te aporta diferentes visiones, el conflicto robustece y el conflicto crea individuos preparados para la vida, porque la vida es conflicto. Vos no salís a la calle y el que está en el auto al lado te dice, disculpe, ¿se podría correr para que nosotros podamos pasar? Te toca la bocina, te prende las luces, ¿entendés? Sí, está claro, está claro. Y Está salvo que claro. seas un asiático, porque Asia, obviamente, mirá qué interesante lo de Asia. Asia es una sociedad, Japón, por ejemplo, Corea, que evita el conflicto por todas las maneras posibles, pero tenés los índices más altos de suicidio. ¿Por qué? Porque la gente no habla, no expresa la emoción. Ok, no te molesta,
no te dice nada, son divinos, educados, pero por dentro se hacen el seppuku, el harakiri. Bueno, no tienen conflicto, pero vienen de 10.000 años de conflictos, de invasiones, de hacerse. Bueno, Tienen en fin. conflicto, no lo muestran, no está bien Sí, no lo mostrarlo. muestran. Sí. Entonces, se lo tragan. Connie, ¿es posible que en general la mujer manifiesta más lo que le pasa que el hombre es mucho más conflictuado hacia adentro, la mujer bastante más hacia afuera, y eso marca bastante la diferencia a la hora de cómo gestionas tu propia salud mental? Hay una estadística terrible, eso es 100% cultural y pasa en todos los países a lo largo y a lo ancho del globo, en los 5 continentes, y es que las mujeres estamos culturalmente más, se nos permite mostrar las emociones, llorar, estar enojadas, estar tristes o lo que sea, y al hombre no. Entonces, ¿qué pasa? Vos escuchás una conversación entre amigas, pues parás el oído y vas a escuchar, ay, no, me siento re mal porque me dijo tal cosa. Ay, me siento. La palabra que más se escucha cuando nosotros hacemos las analíticas de las conversaciones es siento. El hombre, bueno, escuchás una conversación de pibes y los tipos están, ay, no sabes, me siento con el síndrome del ay, siento que no voy a poder llegar. Nadie, los hombres no hacen eso, los hombres hablan de tengo que o lo que están haciendo. El hombre es el deber ser. Entonces, culturalmente esto, no quiero entrar en casos particulares. Entonces, cuando vos medís los índices de ansiedad y depresión a nivel globales, dan mucho más alto en mujeres, pero porque la mujer habla más, pero cuando vos ves los índices de suicidio, dan mucho más alto en los varones. Porque el hombre, al no tener este yo siento a flor de piel, no dice nada y un día, chao. De acuerdo. Bueno, buenos insights, buena data. Un libro abierto, nuestra querida Connie Ansaldi, que nos estuvo acompañando casi una hora entera, mientras acá hay unos bomberos y unas ambulancias que no paran de sonar. Y volvió a llover nuevamente. Recuperamos el diluvio, pero está todo inundado, es una cosa de locos. ¿Qué está pasando con el agua? El agua nos va a sepultar. ¿Vos sabés cuándo fue lo de...? Bueno, Perdón, es Noé. ¿qué? Es Noé. Sí. A ver, si pasa el arca, ¿quién se sube? ¿Alguien se quiere subir al arca o no? Tenés que ver una serie que estoy viendo y la gente ahí de tu comunidad que se llama Paradise. Está en Disney. ¿La vieron? No, yo no. Ni les voy a spoilear. Miren Paradise y después hablamos si querés. Y te voy a decir 2 cosas. Cuando fue lo de la Dana, nosotros disponibilizamos Cooks en forma gratuita para España, así que lo pueden usar si necesitan apoyo. Lo mismo que estamos haciendo ahora con Bahía Blanca. Y la verdad que como que yo desde mi lugar a veces hasta me siento, mira que me dedico a esto, pero me siento impotente. Digo, ya no sé qué más hacer, cómo más ayudar, cómo más cambiar el mundo de aunque sea 1, porque 1 puede escalarse a millones, 0 no. De acuerdo. Bueno, en el Talmud está escrito que el que salva una vida salva a toda la humanidad. O sea que no es poca cosa poder salvar uno ya es mucho. Y además cuando hay estas tragedias, como la dan en Valencia o la que están viviendo ahora en Bahía Blanca, creo que también en Tucumán, bueno, sí, y en un algunos desastre. otros lugares. Hablaba el otro día con un amigo que decía, claro, cuando vos decís 100 muertos o 1.000 muertos o 10.000 heridos o 30.000 desaparecidos, lo que sea, cuando vos hablas de números tan vagos, la gente dice, bueno, qué lástima, a ver, voy a ver si me pusieron like en Twitter o en Instagram, ¿no? Sí. Pero cuando vos decís, bueno, voy a decir un nombre, espero que nadie se llame así para no tener un quilombo, no sé, Ernesto González. Ha muerto Ernesto González, que era compañero tuyo del colegio. La tragedia toma otra dimensión porque la humanizás y la personalizás. Hoy estamos hablando siempre de megadata, de ultradata, de heptadata, de hiperdata, pero hay muy poca human data de la cual podamos entender qué le pasa a Connie, qué le pasa a Vincent, qué le pasa a Feli, qué le pasa a Andy, qué le pasa a Gema, qué le pasa a Charlie, ¿no? Entender un poquito más. Creo que nos transformamos en una sociedad de telescopio y creo que deberíamos volver un poco más al microscopio. No sé cómo lo ves vos. Sí, coincido totalmente y eso es lo que hacemos nosotros. Y también lo que hago yo en Contame un Secreto, que es poner sobre el tapete problemáticas de persona a persona, ¿no? O sea, de 1 por 1, no es ahí el macro. Es, ok, 1 por 1, a vos te pasa esto y para vos es esta receta, para vos es esta receta, para vos es esta receta.
Y también es cierto que hay ciertas cosas, como vimos, como te compartí en las estadísticas, que son universales, porque son problemáticas que, como te decía, ahí es la consola de en cuánto porcentaje más, menos vos, yo, pero son universales. O sea, los problemas del humano son generales. El miedo a la muerte, el miedo a enfermarse, el miedo de perder un ser querido, el miedo de no ser suficiente, el miedo de no ser amado, el miedo de quedarse solo. O sea, son problemáticas que vienen de generaciones a generaciones a generaciones en nuestro ADN. Ahora, ¿qué hacemos nosotros para activar esos genes o para aquietarlos? Ahí ya depende de uno. Uno tiene que tomar acción y responsabilidad por sobre uno mismo, ¿no? Y mi Totalmente. sueño, no quiero ir, que te vayas sin esto, mi sueño es que Totem trabaje con Cooks. Bien, pues habrá que hacer que ese sueño sea realidad. Pues acá lo único que hay que hacer es soñar con los ojos bien despiertos y hacer que las cosas pasen. Bueno, porque cuando te encontrás con el típico amigo divino que lo amás con toda tu alma, pero que es un jeropa y te dice, yo tengo un sueño, y vos decís, hace 20 años que venís con el sueño, no hiciste nada Sí, para nada. arrimarte un poquito al sueño. O sea, hay que dejar de soñar y empezar a hacer, porque si no, no podemos avanzar. Así que sí, soñar Exactamente. haciendo. Pero bueno, vamos a Pero seguir creo que conversando. la empresa de branding más importante del mundo, una top 10 global. Escúchame, Bueno, tenemos que estar juntos haciendo sí, sí, algo, sí. no. Bueno, Dejá de no huir sé de si mí. la más importante del mundo no, pero una de las más importantes, sin Bueno, duda alguna. decime que otras ¿Eh? diseñan ciudades. Bueno, alguna otra por ahí Bueno, pero top hay 10, buenas. Sí, top bueno, 10, top top 10, 10. bueno, eventualmente. En amor por lo que hacemos, compromiso y pasión por lo que hacemos, y por cómo vimos el propósito, en eso sí podemos ser número uno. Luego ya en otras cuestiones podemos ser top, pero no importa. Seguimos hablando de Connie, no de Andy, en esta recta final de este episodio 16 de Totem Live con nuestra querida Connie Ansaldi. Para ir cerrando, Connie, en Latinoamérica o en los países hispanohablantes, pero sobre todo en Iberoamérica, hay muchísimas personas que ante los cambios paradigmáticos que estamos atravesando se están planteando cambiar. No quiero seguir en esta empresa porque no me encuentro, no me hallo, no me respetan, no me valoran, no quiero estar más acá. O ha llegado una edad en la que no quiero seguir postergando mis sueños y los quiero cumplir. O estoy harto de tener falta de autoestima y me quiero cuidar y mimar y para eso tengo que hacer algo que me guste porque es la manera también de generar ese círculo virtuoso. Me encantaría, si podés, mirando a cámara, hablarle a todas estas personas, más allá del sexo, del nivel socioeconómico, de la edad, pero que están en esta búsqueda de cómo empezar dando, aunque sea el primer paso. Lo primero que puedo decirles a las personas que necesitan reconvertirse o que quieren encontrar su propósito es que no esperen el momento perfecto. El momento perfecto siempre es ahora. Nunca se van a dar todas las variables para que vos tengas un escenario ideal donde tenés o podés empezar a hacer. El escenario ideal te lo creás vos. El escenario ideal te lo creás vos desde el momento en que decís, a partir de ahora voy a hacer esto. No lo dilaten, damos por sentado que mañana nos vamos a levantar y la vida es siempre este momento presente. Maravilloso. Y para cerrar, vos sabés que tenemos una tradición en los Totem Live, que es, antes de que yo me despida y agradezca a todos los que nos están acompañando hoy, a vos, por supuesto, la compañía, el mensaje de cierre, que puede ser una reflexión, una conclusión, una pregunta, un silencio, un sacudón. Nada, van las cámaras y micrófonos hasta la ciudad de Buenos Aires, la ciudad de la furia, donde está Connie, que nos cierra este episodio 16 con estas palabras. Todos podemos ser la señal que el otro necesita. Y la señal no necesariamente tiene que ser hablada. A veces es alguien que está al lado tuyo, a veces Mira, es un abrazo, a veces es un silencio, ¿verdad? yo te digo lo que hago. Voy con papelitos, con post-it. Yo tengo post-it por todos lados. Mirá, entonces voy con los post-it y dejo papelitos al lado de libros, adentro de libros nuevos en las librerías y pongo todo va a estar bien. Imagínate la gente que encuentra ese papelito. Yo fui su señal.
¿Viste? Me decís, Maravilloso. necesito una señal, necesito una señal. Bueno, a eso me refiero. Donar tu tiempo es una señal que el otro necesita. Invertir en tu bienestar es la señal por ahí que vos necesitas. Pero aparte, a veces nos embarañamos en querer hacer grandes gestas y grandes cosas y decir, no, porque a quién le va a importar. Uno es más que cero. Se lo digo. Hay 2 frases que yo le digo todo el tiempo a mi equipo. Uno es más que cero y la otra es, lo imposible solo tarda un poco más. No me tienen prohibido decir la palabra imposible y también concientizar esto de que uno es más que cero. Y ahora estoy todo el tiempo con esto de, cuando empecé a reclutar a los voluntarios, la frase que dice arriba, si te fijas en la convocatoria de LinkedIn, es todos podemos ser la señal que el otro necesita. Maravilloso. Y uno no es más que cero, es muchísimo más que cero. Así que, Connie, después, cuando puedas, que tu equipo responda acá algunos comentarios que te saludan, que te preguntan, que te consultan, así, nada, si querés Dale. contestar ahora, contesta ahora, y si no, después por escrito, como quieras. A ver, acá una, Eliana, hola, ¿cómo me puedo contactar con el equipo de Connie? Mira, si es para el tema del voluntariado, para ofrecer tus horas como psicólogo o psicóloga o coach, fíjate que en mi LinkedIn es la primera publicación que te va a aparecer y si no en mi Instagram. Todas mis redes sociales son iguales, Connie Ansaldi, ¿no? Todas, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, no sé cuál no dije, pero Todas, LinkedIn, todas el mismo nombre. Maravilloso. Querida Connie Ansaldi, amiga de hace tantos años, gracias por este tiempo, por tu generosidad, gracias por inspirarnos, por hablar claro, por hablar sin rodeos, gracias por innovar, por ser valiente, pero también gracias por ayudar a salvar, aunque sea a una persona, que ya es un montón. Y también déjame, antes de despedirnos, agradecer a todas las personas que desde tan temprano nos están acompañando en esta hora y pico de conversación. Desde tantos lugares, no me acuerdo todos, pero creo que hay gente de Argentina, hay gente de España, gente de Colombia, gente de Perú, gente de México. Así que a todos, 1.000.000 de gracias por estar ahí. Y ahora sí, Connie, querida, enorme abrazo, nos vemos pronto. Te quiero, nos vemos en nada nosotros. Nos vemos en nada 3 y semanas. seguiremos hablando y compartiendo, porque como ustedes bien saben, lo mejor está por venir. Beso enorme, gracias Chao, por todo. querido. Hasta luego.